Muy buenas, tengan ustedes un excelente día, comunidad de Tainco. Hoy vamos a reparar este semieje. Este semieje está ubicado en un eje trasero que lo tiene una volqueta marca Dodge. Vamos a repararlo porque muchas veces en el momento en que el carro tiene este tipo de inconveniente, conseguir el repuesto se vuelve un poco tedioso. Vamos entonces a empezar el proceso, que lo vamos a hacer en este banco de trabajo. No pueden haber muchos procesos como en el torno, pero aquí lo vamos a hacer en el banco de trabajo, teniendo muy en cuenta que debe quedar alineado, porque es el éxito de soldarlo, que quede alineado. Vamos a empezar haciendo los chaflanes con el oxicorte. Vamos a hacer un chaflán punto. Dejamos la parte larga del semieje. Ya hemos hecho el chaflán. Ahora vamos a ubicarlo para pulir los cortes, retirar la escoria, quede limpio el material para el proceso de soldadura.
Ya tenemos simulado un chaflán en forma de punta de lápiz. Ahora vamos a pulir un poquito en la parte de arriba con la otra pulidora. Y colocamos la otra parte. Esta es una primera alineación. Aquí el eje empieza a partir de acá a tener un aumento en su diámetro, entonces el ángulo debemos colocarlo hasta donde visualmente vemos que la circunferencia es la misma, o sea que hasta acá. Más sin embargo, me doy cuenta que es mejor en diagonal. Voy a hacer ese primer punto con un equipo MIG, porque se facilita. Mientras que agarro las piezas, claro está, que también podemos hacerla aquí así. Coloco el eje y con el pulso me doy cuenta que está asentando. Acerco la pareja y le dejo la luz para que el punto de unión sea desde lo más interno. En estos momentos ya lo tenemos asegurado. Los materiales siempre deben tener un precalentamiento. El precalentamiento en estos momentos lo hicimos en el mismo momento que estábamos haciendo los cortes de chaflán. Bueno, ahora ya lo tenemos punteado. Estos ejes en el proceso de maquinado traen un punto de centro en ambas puntas. Esos puntos se los hacen cuando están en el proceso de maquinado, cuando lo están fabricando. Y esos puntos los vamos a aprovechar para colocarlo aquí en este banco de trabajo entre puntos. Voy a ayudarme de unos maderos para ubicarlo en su posición. Colocamos el punto y aquí igualmente, este es un tornillo de 5/8 que nos da la facilidad de graduar la salida de ese punto, ¿sí? Y aquí lo tenemos girando. Es una simulación básica de punto de referencia, entre comillas, lo que podemos hacer en el torno. Aquí tenemos un puntero, ¿sí? Hecho con un angulito, tornillito. Aquí tenemos una tuerca para hacer la contratuerca y hacer el freno. Y este puntero lo vamos a ubicar donde vamos a hacer la soldadura para que nos permita visualizar cómo va la alineación.
Vamos a asegurar el puntero. Quiero comentarles que la aplicación de soldadura va a ser 70-18, ¿sí? Estamos iniciando con el equipo Mi, pero la soldadura que vamos a aplicar de aporte va a ser 70-18, en este caso calibre de 1/8. Cuando damos el giro, aquí tenemos una luz. Voy a buscar algo más claro para colocar en la parte de abajo y se refleje mejor lo que queremos ver. Puede ser este cartón, ¿sí? Aquí tenemos una luz. Cuando lo giramos, la luz se cierra. En estos momentos, lo que hay que hacer es, con el martillo, darle esa alineación. Aquí tenemos la luz cerrada. Va mejorando. Quitamos la contratuerca. Aquí se nos cierra la luz y en el lado opuesto está abierto. Nos falta otro golpecito. Les quiero comentar que esta primera alineación es el éxito de soldar el semieje. Debemos dedicarle el tiempo necesario a esa primera alineación y luego, a medida que vayamos haciendo el aporte de soldadura, vamos realizando la verificación de la alineación. Eso, ahí ya quedó. En estos momentos lo tenemos alineado. Vamos entonces a hacer, preferiblemente, me he animado a hacer otro precalentamiento con la antorcha del oxicorte, ya que sabemos que este material de estos semiejes es un acero muy especial. Es especial porque es muy resistente a la tracción que ejerce el vehículo en el proceso de inicio de marcha o en los procesos cuando hacen los cambios, cada cambio de la caja de velocidad. En ese mismo momento en que aceleramos, el eje resiste esa fuerza de torsión para transmitir el movimiento que viene de todo el mecanismo. Vamos nuevamente a hacer un calentamiento para que la temperatura esté un poco más elevada. Es importante que en el proceso de soldadura, cuando estamos iniciando, la temperatura esté elevada para que esos 1200 grados que hay en el aporte de soldadura no tengan un encuentro fuerte a nivel térmico, que es lo que nos cambia mucho las características de los aportes de soldadura. Con estos mismos calentamientos, esas impurezas igualmente las vamos eliminando, las de óxido, impurezas de pintura, de humedad.
Y en este primer proceso en que vamos a empezar a hacer los aportes de soldadura, es importante estar verificando la alineación. Vamos a aplicar otro cordón con la soldadura MIG. La soldadura MIG, de pronto en el proceso de que se va enfriando, la contracción es más controlada. La soldadura de electrodo, cuando se va enfriando, su contracción es mucho más fuerte y ahí es cuando empiezan las piezas a tomar un nivel diferente. Por eso es bueno revisar constantemente. Cuando empezamos a aplicar soldadura, él de una vez empieza a tener un movimiento propio. En este caso, aquí nos está marcando. Aquí ya volvemos a dejarlo nuevamente alineado. Ese proceso de soldadura contrae, desalinea un toque, pero lo importante es llevarlo controlado. Ahora sí vamos a empezar a aplicar 70-18 electrodo. Estoy utilizando electrodo de 1/8. Voy a aplicarlo con 127 amperios, una maleta inversora marca Gladiador. ¿Qué pasó con la masa? Ahí está la masa. Ubicamos el cincel y hacemos el proceso de escariado. Traemos la grata de copa y hacemos el proceso de escariado ya con pulidora y copa. Volvemos a revisar alineación. Y vuelve otra vez a quedar alineado. Revisamos el ajuste del tornillo, importante para que él siempre esté haciendo presión y esté en sus puntos girando sin oscilaciones, y seguimos el proceso de soldadura.
Nuevamente vamos a escoriar. Vamos a terminar el cordón. Hemos aplicado un cordón, vuelta completa. Ahora grateamos. Y revisamos la alineación. Es una muy, pero muy mínima. Y ahí queda nuevamente alineado. Ahora vamos a aplicar un cordón con MIG. Voy a combinarla. Ya aplicamos cordón, vuelta completa. Vamos a gratear. Analizamos la alineación. Y ella sigue todavía estando en su punto. Vamos a aplicar otro cordón con el MIG. Limpiamos. Miramos alineación. Aplicamos nuevamente más soldadura.
Pulimos con grata. Vamos a dejar que la soldadura haga su proceso de contracción, que termine. Por aquí puede haber una mínima. Eso. Nuevamente, seguimos aplicando soldadura. Y así es el proceso hasta que terminamos en el nivel alto, donde ya vemos que no es necesario aplicar más soldadura. Voy a traer una tiza industrial para hacer una marca. Una manera de ayudarnos, porque ya llevamos un nivel alto de aporte de soldadura, y una manera de ayudarnos a seguir alineando la pieza es cómo direccionamos los cordones. En estos momentos el punto más alto es aquí. Es una mínima porque la luz es muy pequeña, pero tratamos en lo posible de que la alineación sea 100%. Como esta es la parte más alta, el lado opuesto de esta marca sería esta, la otra mitad. Vamos a aplicar 2 cordones de soldadura, pero el inicio del cordón de soldadura va a ser aquí. Un cordón lo vamos a llevar hacia la otra mitad en este sentido y el otro cordón en sentido opuesto para encontrar los 2 cordones en este punto. En el proceso de que la soldadura va enfriando, se contrae. Esas fuerzas de contracción nos ayudan a volver a tener la alineación como la teníamos en el inicio. Seguimos, vamos a hacer los 2 cordones. Punto de arranque. Llegamos a la mitad.
Ahora hacemos el cordón en sentido contrario. Y llegamos a esa mitad donde se encuentran los dos cordones. Vamos a gratear, vamos a limpiar. Los cordones de soldadura no son convenientes, recomendables aplicarlos tan anchos. Cordón normal, que no exceda 2 o 3 veces el ancho de tu soldadura aporte, en este caso si fuese electrodo, ¿sí? Pero no es conveniente hacerlo tan ancho. Está ancho porque como es un chaflán punto a lápiz, para poder iniciar desde la parte más profunda, pues por eso hay que dejarlo con la distancia, con el espacio necesario. Vamos nuevamente a hacer la misma aplicación, pero ya en el lado donde hace falta hacerla. Ese es el punto de inicio. Iniciamos. Soldadura Mi, referencia 70S. Ya llegamos a esa mitad. Aplicamos nuevamente el cordón en sentido contrario. Y hemos terminado de aplicar los dos cordones. Vamos a limpiar. Es conveniente en estos momentos dejarlo reposar, pero evidentemente por tiempo de que ustedes están allí, vamos a seguir con la misma técnica.
que yo estoy seguro que en el proceso en que ya la temperatura baje, ese mínimo que tiene, porque es muy poquito, la soldadura se va a encargar de contraerla. Vamos a aplicar ahora un cordón con 70-18. Hay procesos donde me gusta combinar las dos soldaduras. Son muy buenas ambas. Llegamos a esa mitad. Vamos a limpiar. Bueno, limpiamos. Y aplicamos soldadura MIG. Verificamos. Nuevamente limpiamos.
y aplicamos la soldadura MIG. Ya hemos terminado la vuelta completa de la aplicación de MIG. Vamos a limpiar. Ya tiene la altura de aporte de soldadura adecuada. Y dentro de todos los pasos y procesos viene otro también muy importante, que es un proceso de revenido. El revenido lo hacemos con la ayuda de la cal. Este proceso me va a tocar hacerlo en dos partes, el proceso de la soldada del semieje, porque nos quedaría faltando. Hay que dejarlo que se repose, hay que dejarlo que se enfríe para poder montarlo al torno y darle la medida. Y de una vez rectificamos en el torno la parte plana, esta que estamos mostrando, interna del plato, por si de pronto queda cualquier mínima desviación. Al rectificar el plato, vamos a asegurar que él va a trabajar absolutamente lineal. Vamos a calentar para vertir el semieje en la cal y dejarlo enfriar. O sea que esto me toca terminarlo el día de mañana, porque el proceso de que se vaya enfriando es largo. Eso es lo que nos facilita la cal, que el proceso de enfriamiento sea lento. Si el proceso de enfriamiento es lento, las propiedades de los materiales van a mantenerse con sus características. Es lo que hace cuando calentamos nuevamente, lo colocamos en cal y lo dejamos que se repose, se enfríe muy lentamente, sin afán. Y así aseguramos que en el proceso en que monten nuevamente el semieje, va a quedar trabajando con mucha resistencia.
Amigos de Tainco, hemos reparado un semieje Eaton de 16 estrías en un banco de trabajo. Lo retiramos. Y lo colocamos. Eso. Luego, esa misma cal hacemos la montaña para que la parte que se soldó, que es la que está mucho más caliente, quede cubierta. Y así hay que dejarlo hasta que esté totalmente frío. Ya en mañana haremos esta segunda parte, que es muy corta, de la terminación de la reparación del semieje Eaton de 16 estrías. Muchas gracias a todos por acompañarme. Tainco, presente tu canal.